y vamos a tratar de hablar acerca de la semiología de los nervios craneales. Ustedes saben que los nervios craneales en número son 12 y vamos a tener en primer término el nervio olfatorio. El nervio olfatorio va a tener un inicio de estas terminaciones nerviosas, estas terminaciones de los receptores olfatorios que van a estar justamente bañados de moco. Y es justamente este moco, entre otras de las funciones que tiene, que es el primer bloqueo de las sustancias y que van a sufrir algunos cambios para que puedan ser percibidos. Entonces, este impulso va a viajar de alguna manera centrípeta. Se dice centrípeta porque va hacia el cerebro, ¿no es cierto? A través de las células ganglionares van a perforar la lámina cribosa del etmoides y van a llegar hacia la corteza frontotemporal y al diencéfalo. La zona cortical de recepción para el olfato es una parte llamada uncus, que es la porción interna del temporal. Entonces vamos a ver que este nervio va a tener como fin o como llegada la zona de la corteza específicamente frontotemporal, sobre todo la porción interna del temporal que se le conoce como uncus. Pero el nervio olfatorio no solamente envía fibras sensoriales a este territorio olfatorio, sino que también tenemos otro par craneal que es el quinto nervio craneal. Entonces, pero el único que sirve para la olfacción es este primero, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del paciente? Entonces, primero al paciente le vamos a pedir que esté con los ojos cerrados. La evaluación es fosa por fosa. Podemos colocar una sustancia, ¿no es cierto?, dentro de un recipiente, o a veces esto es un poco complicado, sobre todo cuando uno está en hospitalización o en consultorio externo, ¿no? A veces uno lo puede cargar un perfume, una pasta dental, entonces uno le pide al pacientito que cierre los ojos y que perciba el olor. La exploración es fosa por fosa. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer es, ¿huele? ¿Sí o no? ¿Agradable? ¿Sí o no? Y luego pedir, identificar de qué se trata. Por eso que es importante que coloquemos sustancias conocidas. Un jabón de olor, una pasta dental, ¿de acuerdo? Un enjuague bucal que también pueda. Lo que no debe de cometer el error es de poner sustancias fuertes, como por ejemplo el cloroformo, el éter, porque ahí ya no se estaría estimulando al nervio olfatorio, sino al quinto nervio craneal, que tiene un filete que es doloroso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que es importante saber escoger sustancias suaves. Y es por ello que yo en esta diapositiva les puse 2 pares craneales envían información al territorio olfatorio. Pero el único que sirve para la olfacción es el primer nervio craneal. ¿Qué alteraciones yo puedo encontrar? En primer lugar, la anosmia. ¿Qué cosa es la anosmia? Es la no percepción del olor. Y ojo, esto puede darse también cuando estamos resfriados, por eso que cuando a veces queremos oler algo, inclusive no le sentimos gusto a la comida, porque hay una relación con los filetes del gusto. También en la rinitis alérgica o en aquellas personas que tienen el hábito de fumar. Otra condición es la hiposmia, que es la disminución para percibir los olores. En tercer lugar, la cacosmia. Todo lo que huelo, así sea un perfume, jabón de olor, todo lo huelo mal. Para mí huele mal, huele a putrefacto, huele horrible. Entonces, cada vez que yo tengo esta alteración, se le conoce como cacosmia, siempre tengo que pensar en la posibilidad que la lesión está a nivel del uncus.
Luego tengo la parosmia, ¿no? Que es el confundir olores, ¿no es cierto? Y probablemente les ponen, ¿qué les digo? Un plato de comida agradable, quizás algo como unos tallarines, por ejemplo, ¿no? Y ustedes dicen, no huelo a queso o huelo a otra cosa, ¿de acuerdo? También en algunas patologías, sobre todo en los traumatismos encefalocraneanos, hay veces que por la nariz va a haber una rinorrea, va a haber una sustancia que le eliminamos. Y siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial. Esta rinorrea es líquido cefalorraquídeo que estamos percibiendo, eliminando, o es moco. Entonces, para eso se pide al laboratorio que evalúe. Y entonces el laboratorio, ¿cómo hace el diagnóstico diferencial? Con la presencia de glucosa. Si hay glucosa, entonces esto es líquido cefalorraquídeo. Las causas de la disfunción del nervio olfatorio puede ser, una de ellas es la edad. Recordemos que a mayor edad muchas de nuestras funciones van disminuyendo y uno de ellos es el poder percibir. Los traumatismos encefalocraneanos, las neoplasias a nivel meningias también pueden hacer que haya estas alteraciones. El segundo nervio craneal es el nervio óptico. Y este nervio óptico, como dice su nombre, me va a llevar la información de todo lo que es la parte visual, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a explorar? Agudeza visual, campo visual, y justo en este campo visual se busca el punto ciego, diferencia de colores y el fondo de ojo que se hace a través del oftalmoscopio. La agudeza visual, creo que todos conocemos, ¿no es cierto?, las famosas tablas de Snell. Siempre que hemos ido al oftalmólogo, nos han medido, nos han hecho ver letritas. Es más, para las personas que no conocen las letras, es de una figurita donde les piden que digan dónde están las patitas, si están las patitas para arriba, para abajo, ¿no es cierto? Y lo que sí es importante es que para evaluar tiene que tener una distancia de 6 metros. Si el paciente no puede ver estas cartillas, entonces se recurre a lo que se le conoce como la tabla de Hager. Esto también, cuando hemos ido al oftalmólogo, a veces nos dan una cartilla y te dice, a ver, lee si está correcta tu medida, ¿no es cierto? Esa es la famosa tabla de Hager. Si el paciente no logra ver, entonces vamos a decirle cuenta dedos. A una distancia menor a 30 centímetros, ustedes van mostrando sus dedos y les van pidiendo cuántos dedos ves. El paciente le dice, yo no veo nada, entonces cerramos la manito y con el puño le decimos, ¿ves este bulto? Y el paciente les dirá sí, ve un bulto, o el paciente les dice no, y entonces estamos frente a una ceguera. La segunda manera de evaluar el segundo nervio craneal es a través del campo visual. Es una técnica, como dice ahí, de confrontación, y la distancia entre el paciente y el examinador tiene que ser de 60 centímetros. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Primero, ojo por ojo. Para eso le doy un papel, una regla, algo para que se tape uno de los ojos. Preferimos que no lo haga con la mano porque a veces el paciente se presiona y después cuando le decimos te toca, comienzan a ver borroso y podemos hacer un mal diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que nosotros tenemos 4 cuadrantes, los cuadrantes superiores y los cuadrantes inferiores. Los cuadrantes superiores pueden ser internos, ¿no es cierto? Interno superior o nasal, interno inferior, nasal inferior, y los de afuera que se les conoce como temporal, superior e inferior. Entonces, nosotros le vamos a decir al paciente, usted va a mirar mi nariz, por favor. Y mirando mi nariz, nosotros
colocamos nuestros dedos en cada uno de los cuadrantes que les he explicado. Entonces ustedes le van a decir, ¿cuántos dedos ves? El paciente les dirá 2 o 1. Lo que no deben de hacer con la técnica es cruzar la mano. Entonces, una vez que yo he evaluado el lado derecho, con mi otra mano le sigo pidiendo que vea mi nariz y con la mano izquierda enseño los cuadrantes superior, cuadrante inferior del lado izquierdo. Y de esa manera estoy evaluando el campo visual. Cuando evalúo el campo visual, tengo que evaluar el punto ciego. ¿Y cómo lo evalúo? De igual forma, le pido al paciente, mire por favor usted mi nariz, ¿de acuerdo? Y con el dedo índice, ¿sí?, lo coloco para el lado más o menos de la mitad de los dos cuadrantes y lo voy a llevar hacia afuera. Ustedes van a llegar a un momento en que no ven el dedo. Y en ese momento que ustedes no ven la yema del dedo, pueden ver la sombra, pueden ver todo el dedo, pero cuando no ven, ¿no es cierto?, digamos la uña del dedo, entonces ese es el punto ciego, que igualmente es para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces el paciente dice, no, no lo veo muy bien. Ah, sí, ya apareció, doctora. Perfecto. Eso es el punto ciego, ¿sí? Y todos lo tenemos en ciertas dimensiones. Esto que yo les explico es una manera grosera que tiene el neurólogo para evaluar, pero existe unos aparatos, unos equipos que los oftalmólogos lo hacen y se llama campimetría y les da con precisión esta técnica de los cuadrantes y también la evaluación del punto ciego. Habíamos hablado pues también otra forma de evaluar el segundo nervio craneal es a través de la exploración de los colores. Para eso podemos utilizar el test de Ishihara. Entonces son unas cartillas, yo no sé si logran ver ahí, por ejemplo estoy apuntando en uno, ¿no?, cuyo fondo es verde, pero los números los logra ver, ¿no es cierto? En este caso es el número 12. Entonces, el paciente, el hecho de que les diga, sí, doctor, ahí veo un color o veo el número 12, entonces significa que hace la diferenciación de colores. Si yo no tengo estas cartillas, siempre utilizamos nuestras prendas de vestir, ¿no es cierto? Estamos con el saco de trabajo y le decimos, oye, ¿de qué color? Podemos enseñar el color de una blusa, de una camisa, el color de la toalla, de lo que tengamos a la mano para que el paciente pueda identificar de qué color se trata. Siempre tener en consideración el grado de instrucción del paciente, por favor. Luego, a través del oftalmoscopio, vamos a ver el fondo de ojo. Cuando hablamos del fondo de ojo hay que recordar que mi mano derecha, yo voy a colocar el oftalmoscopio. Voy a ver con mi ojo derecho y voy a examinar el ojo derecho del paciente. ¿De acuerdo? Repito, oftalmoscopio, lo cojo con mi mano derecha, lo acerco a mi ojo derecho y voy a examinar el ojo derecho del paciente. De igual manera, paso el oftalmoscopio a la mano izquierda con mi ojo izquierdo y voy a evaluar el ojo izquierdo del paciente. Jamás con mi ojo derecho, mi mano derecha, voy a ver el ojo izquierdo del paciente. Eso no podemos hacer. Entonces, ustedes van a ver en el oftalmoscopio una lucecita y esta lucecita va a ingresar a través de la pupila, ¿no? Y lo primero que van a ver son los vasos. Entonces ustedes comienzan a perseguir a los vasos y estos vasos pues los va a llevar efectivamente a la papila. Como pueden ver, unos bordes bastante definidos. Muy cerca a ella, una parte un poquito más oscurita, ¿no? Encontramos la fovea, que es la visión central y que se caracteriza porque tiene una alta concentración de conos y justamente que me permite ver la agudeza visual. Les dije que cada vez que ingresan con el oftalmoscopio a través de la retina van a ver los vasos, ¿sí?
Entonces ustedes van a perseguir a los vasos y justo, ¿no es cierto?, en el borde de la papila, ahí van a ver el impulso venoso, no el impulso arterial. Acá no vemos que la arteria sea la que tenga el pulso. Vamos a ver la vena que tiene ese impulso venoso. Y eso es lo que vamos a ver a través del fondo de ojo. La papila, con este color brillante, nacarado que tiene, las arterias y las venas, y justo en el borde de la papila, ahí justo se ve el impulso venoso. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, ustedes pueden ver en la figura, les muestro al lado izquierdo, cómo los bordes papilares se han perdido, ¿sí? Y ven estas hemorragias retinales. Cuando yo tengo esto, estoy hablando del papiledema o edema de papila. Uno de los signos precoces es justamente la pérdida del impulso venoso. O sea, hay veces cuando nosotros vemos en el fondo de ojo y no encontramos este impulso venoso, mi primera sospecha es que estoy frente a una etapa aguda de un papiledema y que por lo general es parte de un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces esto es importante, vital, que ustedes lo reconozcan porque lo van a ver en las emergencias. Cuando el edema de papila o papiledema es crónico, ¿no es cierto? Entonces van a ver cómo todo cambia de color, se vuelve un poco amarillento, ¿no? Un poco pálido, y eso es un signo de cronicidad. Entonces, ¿qué alteraciones puedo encontrar yo en la lesión del segundo nervio craneal? La pérdida de la visión, la ceguera, el daltonismo, ¿no? Siempre hemos escuchado el daltonismo como aquellas personas que no saben diferenciar el rojo del verde, y que es una de las causas por el cual el paciente no pueden darle un brevete para conducir, ¿sí? Después, cuando busco el punto ciego, el punto ciego tiene una medida. Si esto es mayor, entonces lo que yo estoy encontrando se define como un escotoma, una mancha oscura en el campo visual. En los campos visuales también, ¿qué cosa puedo encontrar? No sé si ustedes logran ver, ¿no es cierto? Este es el ojo. Por acá vamos a ver el nervio, ¿no es cierto? Este es el nervio óptico. Cuando la lesión del nervio óptico está en este nivel, como les estoy señalando, voy a provocar una pérdida de la visión del ojo ipsilateral, del mismo lado. Esta vía óptica, ¿no es cierto? Acuérdense que hay una decusación de las ramas nasales, ¿no? Y esta decusación está en un lugar que se le llama quiasma. Si hay una lesión a nivel del quiasma, ¿qué voy a encontrar? Como aquí ya se está cruzando, y yo les dije, lo que se decusa son las vías nasales, o sea, las partes internas. Como ya se decusa, ¿qué va a provocar? Compromiso, alteración en los campos temporales. Y a esto se le conoce como hemianoxia, la mitad bitemporal. Si la lesión es un poco más atrás del quiasma, ¿no es cierto? Ya estoy hablando de la cintilla, entonces voy a encontrar también una hemianoxia, pero esta hemianoxia es contralateral. Y si la lesión es mucho más posterior, ¿no es cierto? Mucho más posterior, y miren, está ubicada en las dos radiaciones externas, entonces voy a provocar una cuadrantoxia contralateral, ¿de acuerdo? Los siguientes nervios son el tercero, el cuarto y sexto. Estos nervios craneales, por lo general,
se evalúan conjuntamente. Entonces voy a tener al cuarto nervio craneal llamado patético, que es el encargado de inervar al oblicuo mayor. Voy a tener el sexto nervio motor ocular externo, que como dice su nombre, se va a encargar, ¿no es cierto?, de inervar al recto externo. Y el tercer nervio craneal motor ocular común, que va a inervar todos los músculos rotatorios, excepto estos dos. Entonces, yo quiero que me presten atención, por favor, para que ustedes sepan cómo se evalúan los nervios craneales. Ustedes están viendo acá el ojo derecho, vamos a tomar de ejemplo el ojo derecho y vamos a separar. Dije, patético, oblicuo mayor. Ustedes van a tener aquí al oblicuo mayor. Y el motor ocular externo, el recto externo. Todo el resto de los músculos es inervado por el motor ocular común. Entonces, yo voy a tener el ojito en esta posición, así central, así se le conoce. Posición primaria del ojo. Yo le señalo el dedo al paciente, ¿no es cierto? Y lo voy a llevar un poquito hacia afuera y hacia arriba. Y voy a tener el recto superior. Regreso a mi posición primaria, lo llevo nuevamente un poquito para afuera, hacia abajo y tengo el recto inferior. Nuevamente regreso a la posición primaria, o sea, la posición central del ojito, pero esta vez lo voy a llevar hacia adentro, o sea, en aducción, hacia arriba, y tengo el oblicuo inferior. Luego voy a regresar, coloco el ojo en la posición primaria, o sea, en la posición central, lo llevo hacia adentro, estoy hablando del recto interno. Nuevamente regreso, ojo, posición primaria, y lo llevo hacia adentro y hacia abajo. Y de esa manera evalúo el oblicuo superior. Esto se hace ojo por ojo. ¿De acuerdo? Más adelante nuevamente les voy a decir. Entonces, el tercero, cuarto, sexto y nervio craneal siempre los voy a explorar juntos. Lo primero que voy a hacer son los movimientos conjugados. ¿Qué cosa son los movimientos conjugados? Yo le pido al paciente que por favor no mueva la cabeza. Yo le voy a enseñar algo y él lo va a seguir solamente con los ojos. Y de esta forma hago la exploración. Entonces tengo la posición primaria de los ojos, enseño el objeto y lo llevo hacia arriba. El paciente hace esto, mira hacia arriba. El paciente nuevamente en posición primaria y llevo el objeto hacia el lado izquierdo del paciente y los dos ojitos, como ustedes pueden ver, hacen lo mismo. Luego llevo los ojos en posición primaria y llevo hacia la derecha del paciente y los dos ojitos hago lo mismo, hacen lo mismo. Posición primaria del ojo, luego levanto, ¿no es cierto?, los párpados para poder ver cómo el paciente lleva los ojitos hacia abajo. Y de esa manera, con los dos ojitos, he hecho, ¿no es cierto?, la exploración conjunta, llevando hacia arriba, llevando hacia abajo y hacia los costados. Esta no lo evaluamos, no solemos hacer esto en nuestros pacientes. Recordar también que el tercer nervio craneal, ¿no es cierto?, motor ocular común, no solamente me van a evaluar estos músculos rotatorios, sino también es el encargado del elevador del párpado superior. Si ustedes tienen una mirada simétrica, ¿no es cierto?, es gracias a que los dos ojitos los puedo levantar bien a este músculo que es inervado por el tercer nervio craneal. Puedo tener alteraciones y estas pueden ser unilaterales, que se conoce como ptosis o caída del párpado, ¿de acuerdo?
Y estas tosis pueden ser parciales, como en este caso, o tosis total. Se cerró todo el ojito. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, entonces, el elevador del párpado superior es inervado además por el tercer nervio craneal y es el que me permite que nuestra mirada sea simétrica. Voy a tener entonces que su lesión me puede ocasionar una caída del párpado unilateral y de forma parcial, unilateral de forma total, o también, como vemos en esta figura, ¿no es cierto?, es bilateral en forma parcial. Cuando yo tengo caída de los párpados, sea unilateral, sea bilateral, pero de manera parcial, el paciente se va a quejar de lo que conocemos como diplopia, o sea, visión doble. ¿Cómo vamos a evaluar el tercero, cuarto y sexto? Ya les había comentado en la anterior, ¿no es cierto?, que tenía los movimientos conjugados, o sea, la exploración era con los dos ojos. Después que hemos hecho esto, hemos evaluado el elevador del párpado, voy a evaluar ojo por ojo. Le pediré al paciente que se coloque un papelito, le daré un cartoncito para él y comienza mi evaluación. La evaluación es como les expliqué al inicio. Repito, vamos a suponer que el ojo izquierdo está tapadito, ¿no es cierto? Le he puesto yo un cartoncito, un papel, etcétera, y coloco posición primaria del ojo, un poquito hacia afuera, hacia arriba, recto superior. Posición primaria del ojo, hacia afuera, hacia abajo, recto inferior. Posición primaria del ojo, hacia afuera, recto externo. Posición primaria del ojo, poquito hacia adentro, aducción, hacia arriba, oblicuo inferior. Posición primaria del ojo, hacia adentro, hacia abajo, oblicuo superior. Posición primaria del ojo, hacia adentro, recto interno. Abro este ojo, cierro y repito lo mismo. ¿Qué alteraciones puedo encontrar? Como ustedes pueden ver, caída del párpado superior, que ya me dice que esta lesión es del tercer nervio craneal. Les había enseñado que el cuarto nervio craneal llevaba posición primaria, el ojo hacia adentro y hacia abajo. Pero como está lesionado el cuarto nervio craneal, entonces va a jalar el de arriba, por eso que ustedes ven esta posición del ojito. El hecho de ver esto ya me indica que tengo una lesión del cuarto nervio craneal del lado izquierdo. Lesión del sexto. ¿Qué me hacía el sexto? El sexto me permitía llevar el ojo hacia afuera. Pero como está dañado, gana el recto interno y por eso ustedes van a ver el ojito hacia dentro. Lesión del sexto nervio craneal. En estas dos voy a encontrar también diplopia. ¿Por qué no encuentro lesión? ¿Por qué no encuentro diplopia en esta lesión del tercero? Porque la tosis es completa, porque la caída es completa y si es completa no me permite ver. Pero si fuera una tosis parcial, entonces yo podría ver diplopia también. ¿Cómo puedo diferenciar una lesión del tercero de una lesión del cuarto solamente por la diplopia? Porque la diplopia del tercero, estoy hablando de si la tosis palpebral es parcial, la diplopia es horizontal. ¿Qué significa? Que ve un objeto al lado de otro. Diplopia es visión doble. Esta visión doble es uno al lado de otro, diplopia horizontal. Y esa diplopia horizontal se ve por lesión del sexto y por lesión del tercero. Cuando la diplopia es vertical, o sea, el paciente me dice,
doctora, yo veo doble, pero veo su dedo uno encima del otro. Es del cuarto nervio craneal. Vuelvo a repetir, miren cómo la semiología me ayuda a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Acá nuevamente tienen lo mismo, ¿no es cierto? Tengo afección del tercero, el tercero me lleva el ojito hacia adentro, entonces gana el sexto, por eso que el ojito ustedes lo ven hacia afuera. Además de eso, les dije la ptosis palpebral. Pero como vamos a ver, el tercer nervio craneal va a tener un filete, ¿no es cierto?, que es el de Eddington-Welfare, y es que me permite también el reflejo fotomotor, que lo vamos a ver después para no confundir. Compromiso del sexto nervio craneal, no puedo llevar el ojo hacia afuera, entonces lo gana el recto interno y voy a ver de esa manera. Desviación del ojo hacia arriba por compromiso del cuarto nervio craneal. Esto es lo que les decía, la diplopia. La diplopia es horizontal, o sea, veo un objeto al lado del otro por lesión del tercero o del sexto nervio craneal. Diplopia vertical, uno encima del otro por lesión del cuarto nervio craneal. Cuando evalúo tercero, cuarto y sexto, ¿no es cierto?, voy a evaluar también las pupilas, porque el tercer nervio tiene del núcleo de Eddington-Welfare sale un filete, que es el que justo da las pupilas y es que viaja muy externamente. Entonces, ¿cómo evalúo la pupila? A través de los reflejos fotomotor, consensual y el de acomodación. A ver, ¿cómo hacemos el fotomotor? Ustedes ven aquí, ¿no es cierto? La paciente está con la mirada a un punto fijo. Ustedes tienen el estímulo luminoso y en este caso están colocándolo sobre el ojo izquierdo del paciente. ¿De acuerdo? Cuando nosotros lo colocamos, como en este caso en el ojo izquierdo, y veo la respuesta, ¿cuál va a ser? Si yo tengo, vamos a suponer, una pupila de ese tamaño, con la luz se vuelve miótica. Esta respuesta se va a ver en este ojito donde me está cayendo la luz. Entonces a eso se le llama reflejo fotomotor. Pero no es que un ojito responde y el otro no. Ellos se comunican. Entonces, el reflejo consensual será, yo sigo dando el estímulo, vuelvo a repetir, en el ojo izquierdo del paciente, pero veo aquí también que de pupila grande se vuelve pupila pequeña. Eso vendría a ser el reflejo consensual. Reflejo fotomotor, le cae directamente la luz, veo la respuesta acá, reflejo consensual, coloco la luz en un ojo, pero veo la respuesta en el otro, reflejo consensual. El reflejo de acomodación, ¿qué es? Tiene que ver mucho en a qué altura está el objeto que yo voy a ver. Si yo tengo un objeto al cual lo voy a alejar, ¿qué va a hacer mi pupila? Va a abrirse porque va a querer mejor, va a querer ver de qué objeto se trata. Entonces, objeto lejos, pupila se dilata. Pero si usted al objeto lo acerca, entonces la pupila dice, no, yo ya lo veo bien y cierra la pupila. A eso se le conoce como el reflejo de acomodación. Y de igual manera, las pupilas también tenemos que ver el tamaño. Existe un tamaño normal. Cuando es pequeñita se llama miosis, biosis, y cuando la pupila es grande se llama midriasis. Otra de las características de las pupilas es que tienen que ser de igual tamaño. Entonces, las pupilas, cuando las dos son del mismo tamaño, se llaman isópilas. Cuando están muy grandes, midriáticas. Cuando están chiquititas, miosis. Y cuando hay una grande y una chiquita, se llama anisocoria. Hay personas
por naturaleza que tienen las pupilas un poquito grandes y no necesariamente me indica una patología. Cuando yo tengo la historia de un paciente que viene a la consulta y me dice, doctora, yo estoy bien, en la mañana manejo con mis ojos abiertos, pero me doy cuenta que conforme va pasando el día, mi ojito se va cayendo, mi párpado, perdón, mi párpado se va cayendo, se va achicando, ¿no? Entonces yo lo que hago es a veces descansar, cierro mis ojos y nuevamente mi ojito se abre. Pero después nuevamente se vuelve a cerrar conforme transcurren las horas. Esa es una historia. Cuando ustedes escuchen eso, mi primera posibilidad es que se trate de una miastenia ocular. Otra historia. Tengo mi paciente y me dice, doctora, yo he estado muy bien y de pronto, de un momento a otro, ¡pac!, se me cayó el párpado. Y así estoy hace 3 días, ni ha aumentado, ni ha mejorado. Bruscamente se cayó el párpado. Entonces estoy viendo de un evento de inicio brusco, ¿no es cierto? Siempre piensen en un proceso vascular, una isquemia en donde va el tercer nervio craneal, pues a veces un infarto por esas zonas que me ha provocado esto. Pero ustedes van a examinar sus pupilas y si las pupilas son isocóricas, ustedes le van a decir es una lesión del tercer nervio craneal incompleto. Y mi posibilidad es que pueda ser de origen metabólico, de origen vascular, de tipo infarto. Pero si yo tengo mi paciente y me dice, doctora, se me cayó el párpado, y ustedes al elevar el párpado encuentran una anisocoria, a eso se le llama lesión del tercer nervio craneal completo. Y esto siempre me hará sospechar en un aneurisma del tercer nervio craneal. Específicamente de las arterias, y eso búsquenlo, de las arterias que forman la pinza del tercer nervio craneal. Bueno, una vez que hemos evaluado ya el tercero, el cuarto y sexto, vamos a entrar al quinto nervio craneal, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto. Está encargado de darme la sensibilidad a través del quinto 1, del quinto 2, del quinto 3. Y aquí lo tienen, como también afecta, ¿no es cierto?, la parte del cuero cabelludo. Quinto 3, quinto 2, quinto 1, y este es 1, quinto 2, quinto 3. Esa es la parte sensitiva. ¿Cómo voy a evaluar la parte sensitiva del nervio trigémino? Muy fácil. Yo le pido al paciente que cierre los ojitos con un copo de algodón. Le voy a ir pasando a nivel frontal, así, bilateral, y le digo, ¿siente igual? Me dirá sí, no, diferente. Ojo, que evaluar sensibilidad es muy subjetivo. Muy subjetivo. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar pacientes que a veces, ¿no es cierto?, perciben la diferencia de estímulo. Ustedes tratan de que el estímulo sea la misma intensidad, pero ustedes saben que por más que tratemos de hacerlo, no es lo mismo. Entonces el paciente puede decir, no, doctora, yo sentí mejor en el derecho. Hay que tener mucho cuidado, por eso es bastante subjetivo. Entonces, de igual manera, a nivel de la cara, quinto 2, y a nivel maxilar inferior, quinto 3. Y de esta manera estoy evaluando la parte sensitiva del quinto nervio craneal. ¿Y cómo voy a evaluar la parte motora? Entonces acá está, ¿no es cierto?, las funciones del oftálmico, por dónde va a ir cada uno de ellos.
La parte motora está dada por nervación de los temporales, de los maceteros y de los pterigoideos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo? Le pido al paciente, ¿sabes qué? Por favor, vas a morder fuerte, presiona bien tus dientes. Y si ustedes inclusive ahorita se tocan, ¿no es cierto? Más o menos a la altura de la 100, van a ver cómo se comprime y estoy tocando el músculo temporal. Luego, si yo aprieto los dientes a la altura de entre mi arcada superior y mi arcada inferior, ahí tengo a los maceteros. Y si yo hago el movimiento de lateralización de la boca, estoy usando mis pterigoideos. Y de esa manera yo evalúo el quinto nervio craneal, la porción motora. ¿Qué patologías puedo encontrar en ellas? Por ejemplo, en esta parte motora puedo encontrar a veces las contracturas musculares, ¿no? Muchas veces estamos tensos, nerviosos y nos viene un dolor a nivel de la sien. Hay otros pacientes que comienzan a hacer bruxismo por este rechinar de los dientes que a veces tienen, que se ve en el sueño y que no es, como mucha gente piensa, por problema o presencia de parásitos. Los parásitos no tienen que ver absolutamente nada con el bruxismo. El bruxismo es una patología del sueño que se ve en las personas preocupadas, ansiosas, tensas, y es ese rechinar de los dientes, ¿no? Y que al final, como manejo, tenemos que ir al odontólogo que nos prepara unas férulas y que todas las noches tenemos que dormir con ellas. ¿Por qué? Porque ese rechinar de los dientes hace que el esmalte se vaya saliendo, ¿no? Desgasta los dientes y después provoca pues dolor, ¿no? Otra de las patologías a nivel motor que puedo encontrar es la miastenia gravis, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a hablar acerca de nervios periféricos e incluyendo un poquito de miastenia. La miastenia es una patología de la unión neuromuscular que va a dar síntomas de acuerdo al grupo muscular que afecte. Yo les había hablado, ¿no es cierto?, de aquella ptosis palpebral que mejoraba con el reposo, ¿no es cierto? Bueno, en la miastenia gravis, cuando afecta a los músculos maxilares, a los músculos maceteros, ocurre lo que se le conoce como ptosis mandibular, o sea, se cae la parte del maxilar inferior, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene inclusive dificultad para pasar los alimentos. Ahí tienen un ejemplo ustedes de patología de la parte motora del quinto nervio craneal. Y acá, como pueden ver, ¿no es cierto? Esto es la parte del quinto 1. Este es un herpes zóster, ¿no es cierto? En el quinto 1. Acá tienen un herpes zóster, miren, en el quinto 2. Y acá tienen un herpes zóster en el quinto 3, que es una de las patologías más frecuentes que observamos nosotros como alteración de la rama sensitiva del quinto nervio craneal. Entonces, ya hemos hablado de la debilidad muscular a través de la miastenia gravis, que son las patologías, la hemianestesia, que también hay que tener mucho cuidado porque es bastante subjetiva, y recordar también el reflejo corneal. ¿Cómo buscamos el reflejo corneal? La córnea es la parte blanca del ojo que nosotros vemos, no sé, que nosotros tenemos. Entonces, se supone que el reflejo corneal es quinto aferente, séptimo eferente. Entonces, yo le digo al paciente, por favor, ¿no es cierto? A ver, mira para el lado izquierdo. Y yo con un algodoncito, ¿no es cierto?, paso sobre la córnea. ¿Y cuál va a ser la respuesta del paciente? El parpadeo, ¿no es cierto? Rápidamente el paciente va a parpadear. Ese es el reflejo corneal, ¿de acuerdo? Y me dice que está bien. Pero cuando hay una lesión del quinto nervio craneal, entonces no hay la aferencia y por lo tanto yo no tengo respuesta. Hablaremos ahora del séptimo nervio craneal, el nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto, es un nervio que tiene una parte motora, una parte
sensorial, una parte sensitiva y otra autonómica. La parte visceral o del sistema nervioso autonómico está dada por las inervaciones a las glándulas lagrimales, su maxilar y su lingual. La sensitiva, el pabellón de la oreja, y la sensorial, los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Tiene que ver con el gusto, y la parte motora, que son los músculos de la expresión de la cara, que es lo que vamos a evaluar ahorita. El nervio facial sale por el agujero estilomastoideo y me va a llevar una ramita al frontal, al auricular de los párpados, ¿no es cierto?, al bucinador, al auricular de los labios y al músculo platisma, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas ramas es donde nosotros tenemos que evaluar. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando ustedes le han hecho la clase de fascia o cuando vayan a ver la clase de fascia, es eso, los músculos de la expresión, los músculos de la mímica, ¿no? Entonces están dados por ese tipo. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al paciente? Si yo les dije que va una rama frontal al auricular de los párpados, al bucinador, al auricular de los labios y al músculo platisma, le pediré que arrugue la frente, ¿no es cierto? O póngase como molesta, cierre los ojos, entonces yo voy a ver si hay simetría en ello. Le diré con los labios cerrados, ¿no es cierto? Trate de esbozar una sonrisa para ver los surcos nasogenianos que sean simétricos. Enséñeme los dientes, lo veo un poquito mejor los surcos, o infle los cachetes, ¿no es cierto?, para ver el bucinador. Al músculo platisma le vamos a pedir, más o menos de esta manera, le pedimos que eleve un poquito la mandíbula hacia arriba y vamos a ver cómo se forma el músculo platisma, que es sumamente delgadito como esas láminas de cebolla, así nada más. Otra manera, ¿no es cierto?, de evaluar a los músculos faciales, ¿sí? Y a veces también puedo hacer una maniobra de oposición, tratar de abrir los ojos para ver qué tal está. ¿Qué alteraciones puedo encontrar? Una de las patologías más frecuentes y que lo vamos a ver es la parálisis facial periférica, ¿no es cierto? Es un paciente que viene con una historia de un dolor, ahora un dolor retroauricular, y el dolor retroauricular se debe pues a lo que yo les había explicado. El nervio sale por el agujero estilomastoideo, pero como está inflamado, entonces al salir por acá y está inflamado, está hinchado y por eso que provoca el dolor. Entonces el paciente viene con un dolor retroauricular, después el paciente le dice, ¿sabe qué, doctora? 2 o 3 días antes me ha venido un dolor detrás de la oreja y después ya al momento de lavarme la cara me cayó jabón, es lo típico, me cayó jabón, o al momento de tomar mis alimentos, ¿no es cierto?, veo que se me chorrea o no me pude enjuagar la boca, ¿no? Y ustedes ven pues la asimetría facial. El tiempo en el cual se instala una parálisis facial es variable, puede ser horas o puede ser días. Cuanto menos tiempo le tome para instalarse todo el cuadro, el pronóstico es un poquito más grave, más moderado, digamos, ¿no? Porque el nervio se ha lesionado con mucha rapidez, ¿no? Entonces voy a encontrar que a nivel frontal ya no va a formar las arrugas cuando yo le pido que eleve la frente, ¿no? O que la ponga como molesta. No va a cerrar el ojo, a eso se le conoce como el ojo de liebre, y cuando desaparece lo negrito, ¿no es cierto?, y queda todo blanco nada más, que se le conoce como el signo de Bell, vamos a ver que, miren, se borra el surco nasogeniano y la comisura labial está bien descendida. Las causas de las parálisis facial son
diversas, ¿no es cierto? Desde un herpes hasta problemas metabólicos como la diabetes, ¿no es cierto? O idiopáticas también. Otra patología del nervio facial es el espasmo facial. ¿En qué consiste el espasmo facial? El paciente está muy bien y de pronto comienza a tener movimientos involuntarios en la mitad de la cara. Se le cierra la cara, como que si le estuvieran guiñando el ojo a uno, igualito. Así, ese es un espasmo hemifacial. ¿Por qué se irrita el nervio facial? Hay muchos. Uno puede ser secuela de una parálisis facial periférica muy severa de tipo axonal, que deja como secuela a veces estos espasmos hemifaciales. Otro es que el nervio facial transcurre junto a una arteria y la arteria late tan fuerte, ¿no es cierto?, que toca, irrita al nervio facial y puede provocar este espasmo hemifacial. Y un porcentaje que no se sabe por qué sucede, ¿no es cierto? Aquí el tratamiento es utilizar benzodiazepinas y si no resulta, la aplicación de toxina botulínica. Les he hablado de la parte motora del nervio facial, pero también yo les dije, tiene una parte sensitiva. Y la parte sensitiva está dada por la sensibilidad, como haga su nombre, valga la redundancia, de la zona, ¿no es cierto?, del pabellón auricular, de la zona externa. Entonces, a esa zona se le conoce como la zona de Reissenham. Entonces, ahí puede aparecer el herpes, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El herpes, que es una de las causas de la parálisis facial. Entonces, cada vez que yo tenga un paciente con una parálisis facial periférica, yo le examino los músculos de la expresión, examino su carita, pero estoy en la obligación también de ver la parte del pabellón auricular. Porque el hecho de que yo vea ya estas lesiones dérmicas, digo, ajá, este paciente tiene una parálisis facial producto de un herpes zóster. Y hemos hablado entonces de la parte motora, de la parte sensitiva, pero yo también les dije, tiene que ver con una parte sensorial. Y la parte sensorial está dada por los 2/3 anteriores de la lengua. Recuerden, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener en la punta de la lengua el sabor dulce, más arribita el sabor salado y más arribita el sabor ácido. ¿No? Ahí están las papilas gustativas de estos sabores. Entonces, ¿cómo evaluamos el sabor? ¿Cómo evaluamos cómo está el paciente? Uno es por la historia clínica. El paciente que tiene una parálisis facial periférica muchas veces les va a decir, ¿sabe qué, doctora? Y me he dado cuenta que no siento el gusto. Justo por este lado no siento el gusto, doctora. Por el otro lado sí, pero por acá no sé si la comida está salada, está dulce, no percibo. ¿Cómo evaluamos la parte sensorial del séptimo nervio craneal? Yo siempre les recomiendo, ¿no es cierto?, colocar una pizarrita frente al paciente y ponerle, explicarle. Voy a colocar una sustancia en la parte de su lengua. Voy a empezar, por ejemplo, por el lado derecho. Y si es dulce, usted me levanta la mano derecha. Si es salado, usted me levanta la mano izquierda. Pero como corro el riesgo de que mi paciente se pueda equivocar, yo frente a él le pongo una pizarrita y digo, dulce, levantar mano derecha, salado, levantar la mano izquierda. Entonces, digo que por favor saque la lengua y para eso nosotros preparamos unos frasquitos, una sustancia dulce, muy azucarada y una sustancia salada o ácida si quieren, porque los tres son los que pueden percibir el séptimo. Entonces, con esas torundas así, con unos palitos, ¿no? Ustedes introducen y se lo colocan
sobre la lengua del paciente y le piden que no introduzca la lengua. O sea, con la lengua afuera, el paciente levantará la mano derecha, levantará la mano izquierda, dependiendo de la sustancia que están colocando. ¿Por qué no le permito al paciente que introduzca la lengua? Porque al introducir la lengua se mezclan los sabores. Vale decir que el sabor que yo lo había puesto en mi lengua derecha pasa al lado izquierdo y entonces el paciente va a poder identificar. ¿De acuerdo? Bueno, entramos entonces al octavo nervio craneal. El octavo es el vestíbulo coclear y tiene básicamente, ¿no es cierto?, una función sensorial, pero vamos a ver también que va a participar en lo que es el equilibrio. Entonces, la parte auditiva, lo primero es que lo vamos a recolectar datos sobre la clínica, ¿no? El paciente dirá, ¿sabe qué, doctor? Yo me he dado cuenta que no escucho bien con el lado derecho, porque cuando contesto con el teléfono del lado derecho, la verdad, lo escucho o lo percibo bajito, pero si me lo pongo en el lado izquierdo, lo escucho muy bien. O el paciente puede decirme, ¿sabe qué, doctora? Me dicen una cosa, pero yo escucho otra. Eso es paracusia, oír falsamente. O a veces el paciente me dice, ¿sabe qué? Tengo un zumbido, lo que nosotros conocemos como tinnitus, que puede ser unilateral, puede ser bilateral, o puede ser, hay veces que el paciente me dice, es alternante. Un rato acá, después otro rato allá. Y siempre, o por lo general casi siempre, el paciente dice, mire, durante el día yo no escucho mucho ese zumbido, pero basta que me acueste en la noche, ¡ay! El zumbido, ¿cómo lo escucho, doctora? Claro, porque en el silencio de la noche, ¿no es cierto?, él percibe mucho mejor ese zumbido. ¿Cómo vamos a hacer el examen clínico de la parte auditiva? Vamos a hacerlo a través de la voz cuchicheada. Entonces, nos acercamos al paciente, tapamos un oído y en el otro oído yo le hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Me contesta y después a la inversa. Tapo el oído que ya exploré y le pregunto por el otro. A veces el simple hecho de tapar un oído y de mover los cabellitos, ¿no es cierto? El paciente dice, sí, sí escucha, doctora. O a veces inclusive con las uñas, ¿no es cierto? Si nosotros juntamos nuestras uñas, vamos a provocar un sonidito y el paciente dice, sí, sí escucho. Los otros son el examen a través de algún instrumento, que ahorita les vamos a enseñar, como es el Weber, como es la audiometría o los potenciales evocados auditivos, y ver la parte del equilibrio a través de la bipedestación y la marcha. ¿Qué alteraciones puedo encontrar? Paciente que tiene otitis media, paciente que lamentablemente estaba en una bicicleta, en una moto, se cae, tiene fractura de cráneo, ¿no es cierto? Y lamentablemente pues puede lesionar el nervio auditivo, un tumor a nivel del meato auditivo interno, entre otras causas, ¿no es cierto? En la parte del equilibrio, le vamos a pedir al paciente, ¿no es cierto?, que extienda los brazos, que junte los pies y que luego cierre los ojos. Cuando vamos a hacer esta prueba para ver el equilibrio, siempre le pedimos que ustedes traten de abrir las manos cuidando al paciente, porque al hacer esta maniobra corre el riesgo que el paciente se pueda caer, se pueda golpear y acuérdense, todo lo que sucede dentro del consultorio, sea particular, sea en la clínica, sea en el hospital, es responsabilidad de nosotros, ¿de acuerdo? En otras oportunidades, ¿no es cierto? Le diré, hoy estira las manos y levante el pie para ver el equilibrio, o también hacer la marcha en tandem. Y digo, ¿sabes qué? Vas a poner un pie
después al ladito el otro, de tal manera que choca el talón con la puntita. Y por favor, tú vas a permanecer con los ojos abiertos, pero vas a ver de frente. Y ahí vamos a encontrar varias patologías. Una de ellas, y la más conocida, es la famosa estrella de Babinski, ¿no? Que el paciente, yo le pido dar 6 pasos hacia adelante y el paciente se va de frente, ¿no es cierto? Y después 6 pasos hacia atrás. Pero en la lesión vestibular voy a encontrar que cuando le pido váyase 6 pasos hacia adelante, se va a ir hacia el lado enfermo. Supone, yo estoy con una lesión en el lado derecho, entonces el paciente se va a inclinar hacia el lado derecho. Y como yo le pido que regrese, se va a ir hacia el lado sano. Entonces va a ir a describir lo que se conoce como la estrella de Babinski. También estoy en la obligación de buscar el nistagmus, ¿no? Entonces, para ello, le pido al paciente que mire el dedo del explorador, ¿no es cierto? Y voy a llevarlo de una manera horizontal a la derecha, luego a la izquierda. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? El nistagmus será esos movimientos sacádicos, ¿no es cierto? Que si son en el mismo plano, será nistagmo horizontal. Si es en el plano hacia arriba, hacia abajo, será un nistagmo vertical. O a veces el paciente tiene un nistagmo de tipo rotatorio. Entonces, ¿qué alteraciones puede encontrar? Puede encontrar el vértigo, que es esa inestabilidad objetiva, no subjetiva, objetiva. El paciente se va para un lado y se va para el otro, ¿no es cierto? A veces acompañada de náuseas, a veces acompañada de vómito. El nistagmo, que es lo que acabo de ver, un desequilibrio al caminar, me voy para un lado, para el otro, o la sordera neurosensorial. Entonces, cuando yo hablo de sordera neurosensorial, ya me baso en exámenes un poquito más sofisticados, ¿ya? Y para eso tengo los potenciales evocados auditivos. También tengo el test de Rine y el de Weber. Deben de haber visto en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, un diapasón. Este es el diapasón, que cuando es de metal, que cuando ustedes, ¿no es cierto?, acá ven que es un palito en el centro, ¿no es cierto?, y después como una U. Cuando ustedes golpean a esta zona de la U con su mano, va a provocar una vibración. Este diapasón me permite inclusive evaluar también la sensibilidad profunda, ¿no es cierto?, la palestesia. Entonces, ¿cómo hago la prueba de Rine? Hago el movimiento y comienza la vibración. Entonces, yo lo coloco detrás del huesito de la oreja, está la mastoides, ¿no es cierto? Y lo coloco ahí. Ese es lo que estoy evaluando, es la vía ósea. Y lo otro es, lo golpeo al diapasón, el diapasón vibra, pero no lo coloco en ninguna parte del cuerpo, sino que el paciente siente, escucha y estoy evaluando la vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros le preguntaremos al paciente cómo escucha más fuerte. Entonces, se le va a decir, doctora, cuando usted, ¿cómo se llama?, colocó el diapasón sobre mi hueso de atrás, yo lo escuché mejor que cuando usted no me lo colocó. Entonces, la vía ósea está mejor que la vía aérea y estoy hablando de una hipoacusia de transmisión. Pero si el paciente me dice, doctora, cuando usted me lo puso cerca al oído, yo lo sentí mejor que cuando me lo colocó detrás de la oreja, entonces estoy hablando de una hipoacusia neurosensorial. ¿De acuerdo? Ahora, esto, ¿cómo lo puedo precisar mejor? Porque también muchas veces esto es bastante subjetivo. Yo no golpeé bien,
¿no? Y probablemente no le di la intensidad que se necesita, la intensidad equitativa, la intensidad que sean iguales para que el paciente pueda notar la diferencia. Entonces, eso tienen los potenciales evocados auditivos. Colocamos unos electrodos y luego unos audífonos. Y esto va pues a un programa en la computadora, ¿no es cierto? Entonces, a través de los audífonos va a haber un clicleo, va a haber un clic, 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 que tiene un número de decibeles. 70 decibeles, 80 decibeles, 90 decibeles, ya nosotros vamos midiendo. Y entonces, en la máquina, en la computadora, se van a ir formando estas ondas. Y estas ondas tienen, ¿no es cierto?, una ubicación importante. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la onda 1 tiene que ver con la parte coclear periférico o el nervio auditivo. La onda número 2 tiene que ver ya con el núcleo auditivo. La formación de la onda 3 tiene que ver con la altura de la oliva superior. El cuarto es el hemisco lateral. El quinto, ¿no es cierto?, es el colículo inferior. Y se forma una sexta onda que tiene que ver con la zona subcortical y con la séptima, que es la zona cortical. Y luego vamos a medir, ¿no es cierto?, desde que yo doy el estímulo y aparece la onda 1, desde que yo doy estímulo y aparece la onda 2, y así sucesivamente, así como el tamaño, la amplitud o voltaje se llama, ¿no es cierto? Y estos son comparados con unas tablas. Y de ahí, pues yo puedo ver si el paciente tiene una hipoacusia de tipo neurosensorial. Luego voy a tener a los dos nervios, que es el noveno glosofaringeo y el décimo, que es el vago. Estos nervios, por lo general, es recomendable evaluarlo conjuntamente. El noveno tiene que ver con los músculos faringeos, con la voz, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el ingerir alimentos. Se dice que cuando yo degluto alimentos y tengo dificultad para pasar alimentos sólidos, por lo general el noveno está afectado. Pero si yo tengo dificultad para pasar alimentos líquidos, el décimo está afectado. Después, el noveno tiene que ver con el gusto en el tercio posterior de la lengua. Acuérdense que los 2 tercios anteriores está dada por el nervio facial y el tercio posterior que tiene que ver con lo amargo, el noveno. Vamos a ver también que cuando hay lesión del noveno y décimo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar esa voz bitonal, así esa voz, ¿cómo está, señor? Buenos días. Esa voz bitonal que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, los signos de disfunción van a ser la dificultad para pasar los alimentos, la ronquera. Por eso que hay veces cuando tenemos hernia a nivel cervical, acuérdense que los nervios recurrentes laringeos bajan por la zona cervical y con tan mala suerte en la hernia se llevan ese nervio y el paciente queda ronco, a veces para toda su vida. La pérdida del gusto, la desviación de la úvula, que ahorita se los voy a enseñar, y la pérdida del reflejo. ¿Cómo evaluamos estas dos disfunciones? Entonces, ustedes van a ver, piden al paciente que abra la boca y ahí nosotros vamos a ver lo que a veces lo conocemos como la campanilla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver en la posición primaria, observamos qué tal, bien. Y luego le decimos que diga A. Se supone que cuando yo le digo que haga A, esto va a ir hacia arriba. La úvula se va hacia arriba, se tensa, porque esa es su función. Pero a veces vamos a encontrar la úvula desviada. Y entonces eso me habla que hay una lesión noveno o décimo. Por lo general, noveno. Pero también aquí evalúo el reflejo nauseoso.
a todos nos ha pasado, ¿no es cierto?, que si nos metemos el dedo a la boca nos puede provocar náuseas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le llamamos cucuruchos. Cucuruchos son una hoja de esos cuadernos A4 que ustedes tienen y formamos un cartuchito, ¿no es cierto?, bien delgadito, y luego le pedimos al paciente que abra la boca y lo metemos hasta el fondo, ¿no es cierto?, ahí a esta altura, ¿sí?, y estimulamos. Se supone que cuando nosotros estimulamos provoca náuseas y de igual manera. Entonces, en estos pacientes con lesiones, yo lo introduzco este cucurucho y el paciente no siente absolutamente nada, no tiene náuseas, ¿no? Entonces tienen que ver si es del lado derecho, si es del lado izquierdo. Voy a tener al nervio 11º, que tiene una función solamente motora. Y básicamente va a tener la función sobre el trapecio y sobre el esternocleidomastoideo. ¿Cómo evaluamos a este nervio? Entonces, el nervio trapecio es el nervio que sirve para trepar, le conoce como músculo trepador. O sea, si ustedes quieren saltar una pared, ¿no es cierto?, lo primero que hacen es justamente elevar los brazos y gracias al trapecio podemos hacerlo. ¿Cómo evaluamos al esternocleidomastoideo? El esternocleidomastoideo ustedes lo tienen, ¿no es cierto?, en la parte anterior del cuello y le piden al paciente que baje el mentón un poquito. Si ustedes bajan el mentón un poquito, ahí se les va a formar el esternocleidomastoideo. Ustedes llevan la cabeza hacia un costado y se les forma mucho mejor. Entonces ustedes tocan al músculo, el grosor, regresan a la posición inicial, nuevamente bajan el mentón, lo llevan hacia el lado opuesto y nuevamente tocan el esternocleidomastoideo contralateral. ¿Qué patologías puede encontrar? A veces de nacimiento hay un acortamiento del músculo y entonces el paciente tiene la cabeza hacia un costado, porque estos dos músculos tienen que ver con los movimientos de la cabeza, del cuello y del hombro. Entonces lo van a tener ladeado y eso implica a veces problemas visuales porque el paciente tiene que acomodar también sus músculos oculares. También evaluamos, ¿no es cierto? Miren cómo evaluamos, así, el esternocleidomastoideo. Le ponemos maniobras de oposición, nuestras manos sobre los hombros y le pedimos que los eleve. Acá pueden observar, ¿no es cierto? Miren la diferencia que hay. A veces el paciente tiene desviación del hombro o del cuello. Es que, doctor, lo siento como que me salta esa zona, ¿no? Fasciculaciones. Acá es mucho más notorio, miren, ¿sí? Mucho más notorio, tiene debilidad. Siempre cuando evaluamos al 11º nervio craneal, lo tenemos que se quite el polo, ¿no? Para que ustedes puedan ver la altura del hombro, si el hombro es redondito, ¿no es cierto? O ustedes lo van a ver uno más pequeño que el otro. Por último, tenemos al 12º nervio craneal, que es el hipogloso, netamente motor, ¿no es cierto? Y es el que me va a dar los movimientos de la lengua. El hipogloso del lado derecho es aquel que me permite, cuando yo saco la lengua, llevar la punta de la lengua hacia el lado contralateral. Y mi hipogloso izquierdo es aquel que me permite, cuando yo saco la lengua, llevar la lengua hacia el lado opuesto. De tal manera que por eso, cuando nosotros le pedimos al paciente que saque la lengua, ella es de posición central, ¿no es cierto? Repito, en este caso, el hipogloso de la paciente del lado izquierdo permite que la punta de la lengua se vaya hacia el lado contralateral. Y viceversa,
el hipogloso del lado derecho me permite que la punta de la lengua se vaya hacia el lado izquierdo. De tal manera, saca la lengua y la punta la punta está en posición central. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? El aspecto, el trofismo, ¿no es cierto? Comparar los lados, si son iguales, si la dentadura deja huellas, ¿sí? Y si hay unos movimientos, ¿no? A veces ustedes le piden al paciente que saque la lengua y presenta unos movimientos rectantes, unos movimientos llamados fasciculaciones. Pero la lengua no solamente, ¿cómo se llama? Es un órgano que participa no solamente del habla, sino también de la salivación, de la deglución de los alimentos. Entonces todo eso se va a ver afectado. Y si es bilateral, más aún, el paciente ya no va a poder protruir. Aquí ven ustedes, ¿no es cierto? Miren una atrofia, ¿no es cierto?, de la hemilengua del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y el paciente, lógicamente, va a tener dificultad para expresarse. Acá ustedes van a ver atrofia de la hemilengua del lado derecho y miren cómo la posición primaria, ¿qué le llaman posición primaria? Cuando ustedes le piden al paciente, abra la boca, no saque la lengua. Déjenme ver la lengua dentro de su cavidad bucal. Esa es la posición primaria. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan acá? Miren, la punta está hacia el lado enfermo. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo al paciente, saca la lengua, como este es el lado, en este caso este es el lado sano, lo lleva hacia el lado opuesto y ahí es donde se forma el signo de Gowers también. Acá lo ven mucho mejor. ¿Ya? Acá yo tengo la cavidad oral abierta y la lengua en posición primaria. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo observo? Observo, ¿no es cierto?, que en este lado, el lado afectado es el lado derecho, está la punta desviada hacia el lado izquierdo. Cuando yo le digo, señor, saque la lengua, ustedes van a ver cómo el lado sano lo lleva hacia el lado opuesto. A este signo se le conoce como el signo de la cruz de Gowers, que es una afectación, que es una lesión del hipogloso. Pero los nervios craneales también pueden tener unas parálisis múltiples, ¿no es cierto? Y es así como puedo tener el síndrome del hendidura esfenoidal, ¿no es cierto? Donde voy a encontrar lesión del tercero, del cuarto, del sexto. Aquí es quinto 1, es oftalmia, amaurosis, oftalmoplegia y anestesia correspondiente al quinto 1, ¿no es cierto? Entonces puede haber compromiso por compromiso del seno cavernoso o de la fisura orbitaria. También hay otro síndrome doloroso, el síndrome de Tolosa-Hahn, ¿no es cierto?, que voy a tener clínicamente un dolor en el ojo, un dolor periorbitario y se acompaña de alteraciones de los nervios oculomotores del mismo lado, ¿no es cierto?, un síndrome de Horner. Hay trastornos sensitivos, ¿no es cierto?, que corresponden a la rama oftálmica o a la rama maxilar superior, o sea, el quinto 1 o el quinto 2, ¿no es cierto? Y esto se ve también en el problema del seno cavernoso. Problema del ápex orbitario, ¿no? Hay lesión del tercero, del cuarto, del sexto, o sea, de los óculos motores, más el quinto 1, más el segundo y una esoftalmia. O un síndrome del seno cavernoso, hay lesión de quinto 1, quinto 2, quinto 3, y el síndrome cavernoso que puede ser anterior o posterior. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. El síndrome del ápex del peñasco, donde voy a encontrar lesión del quinto o del sexto, llamado también el síndrome de Gradenigo, o el síndrome del ángulo pontocerebeloso, donde está lesión del octavo, del séptimo, del quinto, y puede haber lesión del noveno, del décimo y del 11º nervio craneal. O el síndrome del agujero rasgado posterior, que la ubicación es a nivel del foramen yugular
y la afectación es del 9º, 10º y 11º, ¿no? Y esto por lo general se debe a un tumor del glomus yugular. O el síndrome de Garzán, en donde voy a encontrar la parálisis unilateral de todos los nervios craneales. O sea, del primero al 12º, por ejemplo, del lado derecho, todos afectados. A eso se le conoce como el síndrome de Garzán, se escribe Garzín, y por lo general es una neoplasia de la base del cráneo. Bueno, este es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Ojalá que en alguna oportunidad podamos recibirlos. Es una casona antigua, solamente tiene un primer piso, todos los pabellones, y ustedes ven acá una capillita, ¿no? Donde todos los trabajadores vamos para que nos perdonen todos los pecados. Gracias, jóvenes. Gracias, doctora. Ok, listo. Muchas gracias, Entonces, doctora. espero que hayan podido comprender. Por eso solamente hice una clase, porque nervios craneales es bastante larga. Cuando nosotros hacíamos semiología, lo partíamos en 2, porque es bastante tediosa. Espero que les sea de utilidad. He quedado con su delegada, si podrían, por favor, la próxima clase ser el día lunes, a la misma hora, a las 6. A través de ella me confirman, por favor. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, ¿está la delegada por ahí? Sí, doctora, Listo. Ok, yo les entonces acuerdo al... listo. Me confirmas tú por mi WhatsApp, me dices si eso es posible y trataré de avanzar las clases que me faltan. ¿De acuerdo? Para que puedan ustedes llegar a tiempo a estudiar. Muchas Está gracias, bien, doctora. jóvenes. Gracias. Muchas gracias Buenas por la noches. clase. Doctora, Hasta luego. doctora, Sí, doctora, buenas noches. Disculpe, no sé si le pueda pasar sus diapos a la delegada para ir avanzando. ya. Muy bien. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Cuídense. Muchas gracias, doctora.